Hola, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Pues esta es la última plática del mes relacionada a mascotas no convencionales. Pues primero que nada, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook y también en la de YouTube, en la de Facebook para que se enteren de las noticias, de las nuevas pláticas, las inscripciones. Y en YouTube estamos subiendo las pláticas pasadas y pues también va a depender de si el ponente nos permite subirlas, pero ahí van a estar las que sí. Entonces, a ver, pues durante la llamada pueden hacer preguntas. Nada más si les pedimos primero levantar la mano para mantener el orden y luego voy a abrir su micrófono. O la pueden escribir también en el chat y ya nosotros la leemos. Mm, Y pues ya sin más que agregar, pues les voy a presentar a la ponente que nos dará el tema del día de hoy, uso de pruebas diagnósticas en pequeños mamíferos. Ella es Brenda Montes, médico veterinario zootecnista egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, miembro del Colegio de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies en Ciudad Juárez y cuenta con varios diplomados posgrados en medicina de animales no convencionales, entre los que destacan el diplomado en medicina y cirugía de animales exóticos y mascotas no convencionales de VetCam, el posgrado universitario online de medicina de animales exóticos, el diplomado de animales exóticos y no convencionales LATAM, entre otros talleres, cursos y conferencias con este enfoque. Y pues ahora sí les doy la palabra a la doctora Brenda. Déjame compartir pantalla. Ah, no, todavía no, ¿verdad? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en esta plática. Espero pues enseñarles algo de lo que quiero que vean, el enfoque que le quiero dar más a clínica. Y pues muchas gracias a PetLab por la invitación, por invitarme aquí a estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí pues viendo esta plática. Espero que sea de su agrado y pues sin más vamos a compartir pantalla, ¿no? Déjenme, lo muevo por aquí porque está difícil, ¿eh? Ok. Ahí se está viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, así. Muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Ok, sale. Vamos a hablar de uso de pruebas diagnósticas en pequeños mamíferos, ¿sí? Pues hablando de medicina de no convencionales, ¿no? A los que nos dedicamos a esto sabemos lo difícil que es esta medicina y las limitaciones que tenemos siempre durante la consulta, desde el propietario hasta el animal, ¿no? Hay muchas limitaciones que tenemos en ellos. Eh, la mayoría del tiempo va a ser las limitaciones que nos da el propietario, ya que la mayoría del tiempo estos animalitos van a llegar en estado pues deplorable, ¿no? Un estado de enfermedad avanzada que a lo mejor a nosotros no nos da tiempo de hacer algunas pruebas o hacer un diagnóstico a tiempo. Entonces vamos a ver primero pues qué son las mascotas no convencionales, ¿no? Eh, Mascotas convencionales se considera cualquier mascota que no sea perro ni gato. Algunos autores últimamente lo están empezando a llamar nuevos animales de compañía por el auge que ya está teniendo, pues ya tenemos muchísimos animales de estos como mascota.
que pues van a requerir cuidados especiales, dietas especiales, sobre todo las dietas en ellos son pues sumamente especiales y tenemos que estar ahí al 100% con eso. Y pues igual, el hábitat de la especie también va a tener un gran auge en lo que son las enfermedades. En esta ocasión vamos a hablar de los pequeños mamíferos, pero también están las aves, los reptiles, los peces y anfibios. Incluso pues están empezando a adquirir mascotas de zoológico como animales de compañía, pero que pues obviamente no son, hay algunas, y no es que la mayoría pues son ilegales, ¿no? Como los monitos, los monos araña. Eso pues ya es otra rama, ¿no? Que sería la fauna silvestre y los animales de zoológico. Bueno, les mencionaba sobre las limitaciones que tenemos con este tipo de mascotas que van a ser pues un conflicto para nosotros, ¿no? Sería las características fisiológicas sobre todo de ellos, como por ejemplo pues los erizos, ¿no? Que los erizos tienen púas, hay una limitación ahí con ellos en el examen físico. Las chinchillas que tienen pues muchísimo pelo, también hay ahí una limitación al momento de querer explorar temas dermatológicos. Las chinchillas tienen alrededor de un 60 a 80 pelos por folículo, entonces es demasiado, por eso es que las utilizan como abrigos, entonces por todo el pelo que tiene. Tenemos las características conductuales de la especie, tenemos dos depredadores en estos que vamos a hablar y todos los demás son animales presa. Eso es importante también saber que los animales presa pues tienen diferentes comportamientos que los depredadores. En este caso los depredadores que vamos a hablar va a ser de hurones y de erizos. Todos los demás son animales presa. Eh, el uso adecuado de las pruebas diagnósticas va a ser fundamental para nosotros poder lograr diagnósticos oportunos, poder dar tratamientos que sean efectivos para la mascota y pues poder lograr un mejor pronóstico para él. Es importante, como ya les decía, lo que son las características alimenticias de cada especie. Entre las especies que vamos a hablar tenemos herbívoros, tenemos carnívoros, insectívoros y tenemos omnívoros. Los herbívoros pues van a ser los conejos, los cuyos y las chinchillas. En carnívoros tenemos una especie que es el hurón, insectívoros tenemos al erizo y omnívoros los pequeños roedores, ¿no? Rata, hámster, ratón. Hay hámster sirios, que son los que más vamos a ver en consulta, sirios y enanos. Obviamente hay más especies de hámster, pero son los que más vemos en consulta. Bueno, las características de los herbívoros van a ser las siguientes. Eh, Aquí es importante mencionar también la hora de actividad de cada animal. Por ejemplo, tenemos un conejo que es crepuscular, va a tener mayor actividad durante el anochecer y durante el amanecer. Entonces, tiene que ver también aquí mucho lo que es la temperatura ambiente en la que tengamos a nuestro animal, a nuestra mascota. Un conejo nos va a aguantar una temperatura ambiente de 15 a 20 grados centígrados, normal, ¿no? Si ya nos pasamos de 26, 27, 28 grados centígrados, pueden llegar a tener un shock calórico. Entonces, pues es importante manejar el ambiente en casi todas estas especies. Tenemos un cuyo, que es un animal diurno, que va a dar su mayor actividad durante el día. Y tenemos una chinchilla que es nocturna, perdón, y esta va a tener su actividad más durante la noche. La chinchilla, a diferencia de las otras dos especies que les estoy mencionando, va a aguantar más lo que es temperaturas bajas, ya que su temperatura ambiente a la que la tenemos que tener es de 10 a 22 grados centígrados. Incluso si sube de 23, 24 hasta 26, puede igual llegar a un calor, a un shock térmico, perdón. Los carnívoros tienen características especiales, ¿sí? Son, bueno, especialmente el hurón, pues, del que vamos a hablar. Son crepusculares nocturnos.
En ellos tenemos que cuidar mucho el tema del fotoperiodo, porque ellos tienen que tener eh, oscuridad de alrededor de 12 a 14 horas. Si, si nosotros no contemplamos bien el fotoperiodo, podemos cambiarle el ciclo, ¿no? El ciclo circadiano, perdón. Ellos tienen que dormir de 14 a 18 horas. Estos animalitos no digieren bien la fibra ni los carbohidratos, por eso es importante una dieta que sea alta en proteínas, de un 30 a un 40% más o menos es lo que va a consumir en su alimentación. Y de un 15 a un 20% va a consumir de grasa. La fibra, los autores la consideran que debe ser de menos del 4% en el alimento que vamos a estar dando. Para ellos, pues hay alimentos premium, ¿no? Que ya podemos encontrar en el mercado. Croquetas para hurones específicas que vienen de las marcas de Masuri, de Supreme, de Katie, que son de las mejorcitas que hay en el mercado. Y también existen lo que son las dietas BARF. Pero aquí con la dieta BARF, pues es tener muchísimo cuidado con los porcentajes que vamos a dar para no causarle problemas, ¿no? Si damos un exceso de carbohidratos, podemos predisponerlo a que tenga diferentes tipos de problemas metabólicos. Y pues en ellos hay que ser conscientes de que no deben de tener un ayuno mayor a 6 horas, porque por temas de hipoglucemia, ¿no? Ellos son muy predisponentes a padecer hipoglucemia y a padecer insulinomas. Estos debemos de tenerlos a una temperatura de 15 a 25 grados centígrados, al igual que los demás. No aguantan tanto el calor y pueden llegar a caer en shock térmico. Los insectívoros, características de ellos, son crepusculares a nocturnos. Puse aquí la palabra omnívoros porque en la vida, en la vida salvaje, digamos, en vida libre, estos animales son insectívoros y comen alguna que otra planta que se encuentran por ahí, ¿no? Entonces, su mayor consumo va a ser de insectos, pero ahora que los tenemos como mascota, los hemos vuelto más omnívoros para poder cumplir con los requerimientos que necesita. Eh, Omnívoros los hemos vuelto también porque tienden a ser más sedentarios, entonces al momento de estar más sedentarios tienden a tener problemas de obesidad. Entonces por eso es que hay que variar la dieta. Tenemos que dar alrededor de un 30 o un 50% de proteína, un 10 o un 20% de grasa, y los insectos tienen que darlos 1, 2 a 3 veces por semana para, les digo, evitar esto de la obesidad. Los gusanos de seda, los gusanos azules, las ofobas son muy grasosas. Entonces tenemos que hacerle también una dieta variada de insectos. Si damos los puros grasosos, pues vamos a tener obesidad. Pero si damos también, por ejemplo, grillos, cucarachas, que son los que tienen exoesqueleto, podemos provocar excesos de proteínas y provocar hemo. Entonces, enfermedad metabólica ósea, perdón. Entonces, pues tiene que haber un balance. Puse aquí lo de la hibernación. Ellos tienden a que si una temperatura está muy baja, digamos, menor a los 22, unos 18 grados centígrados, su actividad va a bajar y por consecuencia, pues el metabolismo también. Y puede aumentar la posibilidad de que haya agentes patógenos y se aprovechen de ellos, ¿no? Sobre todo los agentes respiratorios, los patógenos respiratorios. Y por último, estos muchachones, eh, los pequeños roedores, que nadie quiere, que todos le tienen miedo. Entonces, los omnívoros, son omnívoros, perdón, crepusculares y nocturnos. Esta su dieta se basa a base de pellets, semillas, granos, verduras, y al igual que los erizos, tienden a estar en invernación. Si se fijan, las temperaturas de ellos que aguantan son temperaturas bajas, pero si lo tenemos más bajo, por ejemplo, de 18, 16 grados centígrados, entran en un periodo igual de baja actividad
y de bajo metabolismo. Nos han llevado a clínica hámsters que van, pues, parecieran que ya están desvividos, pero pues no, porque están solamente tomando su periodo de hibernación, que no deberíamos dejarlos en cautiverio. Se supone que tenemos todas las fuentes de calor para nosotros tener una temperatura óptima. Entonces, ellos solamente ponemos el calor 2, 3 horas y se reincorporan como si nada hubiera pasado. Aquí dejé una lista de parámetros fisiológicos que recopilé de varios lugares. Es importante mencionar el tema de la edad. La edad en pequeños roedores es muy diferente a los lagomorfos, al hurón, a la chinchilla, ya que un hámster, rata, ratón, pueden vivir de 1.5 a 2 años máximo. Hemos tenido reportes de 3 años en hámster, pero no más. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo de la edad también, porque si nos llevan un ratón de 2 años de edad que está enfermo, pues estamos atendiendo a un animal súper viejito, ¿no? Un animal muy geronte. Pero si nos llevan una chinchilla de 3 años, es una chinchilla que es muy joven. Entonces, es importante lo de la edad y lo del peso. También el peso es importante en ellos, sobre todo para la toma de muestras. Eh, Igual, tenemos que tener en cuenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca pues no va a ser lo mismo en un ratón que tiene casi 800 latidos por minuto a un conejo, ¿no? Que un conejo tiene máximo 250, 300, si está hiperexcitado hasta 300 máximo. Entonces, pues todo eso tenemos que tener en cuenta. El metabolismo de las ratas, ratones, hámster son muchísimo más rápido que el de los demás animales. Y aquí está el de los conejos y hurones. Ahí si le quieren tomar screenshot o algo, pues ahí está. Igual, de todos modos, siempre hay que correlacionarlos con diferentes libros, ¿no? Por si les mentí. Y bueno, vamos a lo que son las pruebas diagnósticas. Tenemos que tener diferentes tipos de consideraciones al momento de hacer pruebas diagnósticas. Como ya les había comentado, lo del metabolismo de cada animal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y lo del volumen sanguíneo, que es bastante reducido a comparación de otros animales, ¿no? A comparación de perro y gato, pues es muchísimo más reducido. El estrés, en este caso, va a ser bien importante para las pruebas sanguíneas. Es un factor crítico que nos puede cambiar los parámetros y pensar que tenemos diferentes tipos de enfermedades, cuando en realidad solamente es el estrés. El manejo adecuado de la mascota para evitar el estrés también es importante. Tenemos que saber manejar a cada uno de estos animales. Manejo al conejo, el manejo sobre todo a las presas, ¿no? Sobre todo a las presas, que sería el cuyo, el conejo, la rata, hámster, ratón. Tenemos que tener el manejo adecuado. Y pues considerar el uso de anestesia o de sedación ligera para las tomas de muestras. En este caso, pues el erizo sí o sí va a tener que ser sedado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no se dejan. Se hacen bolita y pues ya no lo podemos sacar de ahí. Entonces, la mayoría del tiempo se hacen las tomas de muestras bajo sedación. En hurones podemos tomar muestras sedado también. En cuyos también, aunque también la podemos tomar despiertos, pero evitando siempre el estrés. Todo esto pues, nos va a condicionar lo que es la calidad y tipo de pruebas diagnósticas que podemos realizar de manera rutinaria. Ok, entonces, vamos a hablar primero de hemograma. Pues nos va a servir para detectar procesos infecciosos, inflamatorios, anémicos, neoplásicos, y nos va a permitir identificar diferentes tipos de anemia, ¿no? Por hemorragias, por enfermedades crónicas, por deficiencias nutricionales. Sobre todo aquí hay que tomar en cuenta que cada especie es diferente
y cada rango de referencia son diferentes. Entonces tenemos que buscar rangos por especie para nosotros tener pues unos buenos análisis que sean concretos. Y también aquí es importante que sepamos, como ya les había comentado, muchas de las personas ya nos llevan a los pacientes en un estado crítico, un estado que tenemos que actuar rápido. Si nosotros no tenemos laboratorio como nosotros en nuestro caso, ¿no? No tenemos un laboratorio en clínica, nosotros mandamos a analizar las muestras. Entonces, en el caso de que no tengamos cómo hacer las muestras, pues tenemos que poner en la balanza qué es lo mejor para nuestro paciente, ¿no? Eh, qué prueba diagnóstica nos va a asegurar que nuestro paciente esté bien. Entonces, aquí sí hay que poner en la balanza todo lo que tengamos, inclinarnos a las mejores pruebas para empezar esas pruebas, en vez de, digamos, poner hemograma, que no lo podemos hacer tan rápido, a, no sé, una laparotomía exploratoria, por ejemplo, en el caso de las piómetras, y hacerla rápido, ¿no? De hecho, les puse ahorita un ejemplo de la piómetra, pero vamos a hablar primero de las consideraciones que debemos tener. Sobre lo del leucograma de estrés que les había comentado, que se puede generar y nos puede generar alteraciones en el hematocrito, perdón, en el hemograma. Nos va a aumentar los leucocitos que circulan en sangre y va a ser como si hubiera una patología, pero pues esto es generado básicamente por la adrenalina que suelta nuestra mascota al momento de estresarlo, de estar excitado o de estar en un ejercicio constante, por ejemplo. Si hace mucha fuerza al momento de que nosotros lo estamos agarrando por quererse zafar, pues ahí lo vamos a tener un leucograma de estrés. Y como le decía, no todos requieren muestras, tenemos que poner en la balanza, pero si podemos hacer un frotis, pues ahí está bien, o un hematocrito, entonces eso sería algo rápido que podemos actuar. Y pues aquí puse también unos parámetros hematológicos que encontré. No todos eh, concuerdan, la verdad que saqué de varios libros y puse como que un promedio, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, entonces pues ahí es un promedio. Hay que investigar bien sobre lo que nos van sobre los parámetros que son los verdaderos, ¿no? Como comentaba el doctor anteriormente, pues vamos a empezar a trabajar, o no sé si lo comentó la verdad, pero vamos a empezar a trabajar con animales sanos para nosotros tener nuestras propias referencias en conjunto con PetLab para tener nuestras propias referencias y así poder tener mejores resultados en el momento de mandar las muestras. Bueno, aquí les puse un ejemplo de una toma de muestra sanguínea de la vena cava craneal. Esto pues es en un cuyito. Debemos de considerar que tenemos que practicar bastante para hacer este tipo de toma de muestras, porque pues podemos causarle daños al animal, ¿no? Podemos causarle un hemotórax, una lesión de la vena cava, una hemorragia, algún tipo de shock hipovolémico o incluso pues lo podemos desvivir nosotros mismos al momento de tomar la muestra. También tenemos que considerar que podemos hacer daños a la muestra. Puede haber una hemólisis en el caso de que no podamos sacar la muestra rápido, puede haber hemólisis, perdón, puede haber coagulación cuando no podemos sacar la muestra rápido, se nos empieza a coagular y pues ya no va a ser factible. Y en ellos cada gota es importante. Puede haber hemólisis, puede haber contaminación por algún patógeno, alguna bacteria que se haya colado por ahí, o como nos dice nuestro querido patólogo clínico, una muestra insuficiente, ¿no? Que es su frase favorita. Déjenme ver. Ahí no se cambia. Ahí está. Ok. Ahora vamos a pasar con el que es la química sanguínea. Este es bien importante porque hay diferentes hay diferencias importantes en cada una de las mascotas, ¿no?
tenemos diferencias en el conejo, tenemos diferencias en el hurón, tenemos diferencias en los cuyos. Entonces, en el conejo tenemos que estar conscientes que los niveles de calcio sérico son sumamente elevados, alrededor de un 30-50% más que los perros. Entonces, los conejos tienen una capacidad limitada de generar urea y esto al momento de deshidratarse nos puede salir lo que es una azotemia prerrenal, pero esto no quiere decir que esté mal el riñón. Simplemente hay que tomar las muestras cuando nuestro conejo esté hidratado para que no nos dé un falso diagnóstico, ¿no? Entonces, el calcio normal en conejos es de 12 a 15 miligramos por decilitro y el calcio normal en perros es de 9 miligramos por decilitro. Si se fijan, pues sí es casi el doble, ¿no? Igual importante considerar en hurones que la hipoglucemia va a ser un hallazgo común asociado a lo que es el insulinoma, pero no quiere decir que haya insulinoma ya. Para eso pues tenemos que hacer diferentes pruebas, ¿no? Tenemos que hacer pruebas con el glucómetro, de glucosa, perdón, en ayuno, pero no en un ayuno prolongado, porque sabemos que no podemos ayunar no más de 6 horas. Entonces un ayuno de 4 horas es suficiente para tener las pruebas. Tendríamos que hacer pruebas de glucosa cada hora y correlacionarlas con las de laboratorio. Eh, Correlacionadas con el laboratorio y pues en el laboratorio lo que tenemos que ver es la insulina. Si la insulina es alta y nuestra glucosa en nuestros eh, apuntes que tomamos es baja, es sugerente o muy probablemente haya insulinoma. Si la insulina es normal y la glucosa baja, ahí es como que puede que sí, puede que no. Y obviamente si las dos son bajas, pues no hay nada. Simplemente fue el ayuno o simplemente fue porque quiso bajársele la glucosa y ya. Estos compitas pues padecen mucho de diferentes enfermedades que salen nada más porque sí. Entonces, si los marcadores nos están dando menos de 60 miligramos por decilitro, es casi sugerente a insulinoma y tenemos que hacer diferentes pruebas para comprobarlo, como pues un ultrasonido. Igual, también es importante mencionar que el colesterol elevado en ellos va a ser normal. Un colesterol elevado no nos va a decir otra cosa más que todo está normal. En los cuyos tenemos que ver lo de la vitamina C. Estos muchachos, al igual que, que los humanos, o sea que nosotros, carecen de esta enzima, ¿no? No sintetizan la vitamina C. Y pues puede haber alteraciones hepáticas, alteraciones metabólicas y por consecuencia, pues va a haber problemas con el colágeno. Al momento de carecer de colágeno, podemos ver afectadas las articulaciones, podemos ver que hay cojera, podemos ver que el pelo está áspero, insurto, pueden salir petequias, puede haber articulaciones inflamadas, puede haber dolor articular, entonces cambia la coloración de los dientes, todo eso lo podemos relacionar ya con la química con más que nada con los signos clínicos que nos presenta el paciente, porque no hay otra cosa que podamos hacer, pero si relacionamos que hay alteraciones hepáticas o algunas alteraciones metabólicas en nuestra química, pues podemos dar a pauta que probablemente estamos pasando por una hipovitaminosis C o escorbuto. Tenemos que suplementarle en la dieta a este amigo vitamina C. 10 miligramos por kilogramo al día en cuestiones de mantenimiento y aumentar la dosis hasta 30 miligramos por kilogramo al día cuando están gestantes o cuando son gerontes. Bueno,
Los exámenes de sangre nos van a ayudar mucho a los chequeos rutinarios, sobre todo en hurones, en animales geriátricos y en evaluaciones prequirúrgicas. Esto, pues, más que nada, nos va a ayudar cuando el animal no esté enfermo. Una evaluación prequirúrgica, porque, les digo, tenemos que poner en la balanza si el animal va muy mal, hacerle su evaluación prequirúrgica y que aguante, porque muchas de las veces pues ya van en las últimas, entonces tenemos que tener todo el control de eso, ¿no? Seguimiento a tratamientos, como control de enfermedades crónicas, monitoreo de respuestas a los medicamentos que utilizamos o alguna detección de efectos secundarios. Y pues aquí les puse también una toma de muestra de un caso que les voy a presentar más adelante, que es el de Lisa. Aquí también tomamos muestra y fue de la vena cava craneal también. Ahí está el video en rápida, no crean que le estaba dando así con todo al pobre erizo. Simplemente lo pusimos en rápido para que no tardara tanto. Sí nos tardamos un poquito en obtener la muestra, pero salió. Y esto. Bueno, igual recopilé parámetros y aquí están. Igual muchos decían una cosa, otros decían otra cosa. Entonces aquí son solamente como que un promedio de cada autor. Como les comento, es importante pues investigarlos. Y esto es lo que les mencionaba más o menos de lo que es una expectativa contra una realidad que tenemos muchos de los que nos dedicamos a esto. Lo ideal es, pues, en una apiómetra en pequeños roedores es hacer una química y una biometría hemática para ver qué hay, a lo mejor un ultrasonido, alguna radiografía, una tomografía. Entonces, pues muchas de las veces el tutor no accede a hacer tantos estudios, entonces se va por lo más fácil, ¿no? Que sería pues entrar rápido y pues nosotros también ponemos en la balanza si le conviene entrar rápido a cirugía o hacer las muestras. Normalmente en una apiómetra encontraríamos azotemia, puede ser por algún tipo de lesión renal o alguna deshidratación que ya traiga el paciente, un aumento de proteínas totales, como respuesta pues inflamatoria y pues elevada unos cambios en las enzimas hepáticas que nos pudieran dar pauta a que haya reacción hacia la sepsis. Y una hipocalcemia que nos puede causar desequilibrios por los metabolitos minerales que hay en ellas. En la biometría hemática podríamos encontrar una trombocitosis pues debido a la inflamación y pues anemia. Entonces, la realidad es esta, ¿no? La realidad es que muchas de las veces no alcanzamos a hacer estudios, pero podemos hacer la cirugía, encontrándonos con diferentes tipos de patologías, piómetras, quistes, algunas neoplasias. Aquí en la pantalla ay, no sé cuál es, en la derecha superior, no, en la derecha inferior, es un erizo con piómetra. Tenemos aquí en medio un hámster con quistes en el útero y aparte tenía piómetra. Y la primerita que está ahí es un hámster también, este tenía hemómetra. Si se fijan, a comparación de la anatomía normal de estos úteros, están pues muy agrandadas. Y como recordatorio, creo que ya se los había dicho el doc Javier, el volumen sanguíneo que podemos extraer va a ser el 1% del peso corporal de un animal, esto en una sola toma. Si queremos sacar más sangre, hay que esperar a que se recupere nuestro paciente para nosotros poder volverle a extraer sangre.
y va a ser en máximo el 10% del volumen sanguíneo total. Que en los datos fisiológicos, ahí les dejé el volumen sanguíneo que más o menos hay en cada especie. Bueno, vamos con urianálisis, ¿sí? Como ya les había comentado, es bien importante eh, el metabolismo que tiene el conejo con el calcio. Vamos a decir que los conejos van a excretar hasta un 60% de su calcio por la orina. Y pues el color va a variar mucho dependiendo también de lo que coman. Podemos confundirnos y ver una imagen como esta que tenemos aquí a la izquierda, un color marrón. Podemos confundirla con sangre, pero en realidad no es sangre, ¿no? Sino simplemente la dieta que estamos manejando en ellos. El color pues varía mucho por lo que le estemos dando de comer, por los pigmentos vegetales que tienen. Ya los carotenoides nos tienden mucho a tornar esa coloración en la orina y pues va a haber una excreción vía renal que se va a oxidar en el aire y esta tiende a oxidarse y pues va a intensificar un poco el color. Los colores normales en un conejo, en un cuyo, en una chinchilla, van a ser blanquecinos, van a ser blanquecinos alechosos, van a ser como se ven aquí en la imagen de la derecha, con amarillo y blanco, checando que ahí están los cristalitos, bueno, el calcio que está excretando. Van a ser colores marrones, colores rojizos, eso es normal en cualquier orina de estos animalitos. Podemos obtener una muestra por micción espontánea o por cistocentesis. La mayoría de los animales grandes, por ejemplo el hurón, el conejo y el cuyo, lo podemos hacer por cistocentesis. Pero, por ejemplo, en el conejo y en el cuyo, tenemos que tener bien en cuenta el calibre de la aguja. Debe ser una aguja gruesa, ya que pues, se puede tapar con los sedimentos. Y en los pequeños mamíferos tenemos que estar al pendiente de la orina, porque normalmente orinan cuando los agarramos en consulta. Entonces tenemos que primero hacer la anamnesis, tener bien todo claro, hacer las preguntas pertinentes. Eh, si vamos hacia un tema urinario, tener ya todo preparado para el momento de tomar al paciente, nosotros ya poder tomar la muestra. Tenemos que tener un topercito por ahí que esté limpio, libre de químicos, para el momento que nosotros lo agarramos, lo estresamos, lo ponemos en el topercito, hacen orina, entonces tomar 2, 3 gotitas que son las que necesitamos para el urianálisis y poderlo realizar. Aquí puse un ejemplo de una orina de un conejo. Si se fijan, hay sedimentación separada de lo que es la orina más líquida. Entonces eso es normal, ¿eh? Bastante normal. También es normal que en el urianálisis nos encontremos carbonatos de calcio, que son estas redonditas que están ahí. Eso también es normal que lo encontremos. Y también en chinchillas podemos encontrar también cristales de calcio y también va a ser normal. Igual, aquí les hice una tablita del urianálisis y de lo que es normal y sedimentos fisiológicos normales en ellos. Carbonatos de calcio, cristales de carbonato de calcio, células epiteliales, poco sedimento. La orina de lo que es rata, ratón, hámster, hurón son más claras que las otras son turbias. Chinchilla, cuyo y conejo son turbias. Sobre erizo casi no se tiene información porque no hay tantos artículos que hablen sobre el urianálisis, pero pues se recopiló estos datos.
Bueno, el examen coproparasitoscópico nos va a permitir identificar parásitos gastrointestinales y evaluar lo que es la flora intestinal. A ver, espérenme, déjenme tomar un poquito de agua porque ya me cansé. Eh, bueno, seguimos. Eh, Aquí en este caso recomendamos más que nada coprológicos seriados. Esto va a ser pues para disminuir la posibilidad de falsos negativos. Si nosotros agarramos solamente y hacemos un copro de algunas heces, podemos encontrar que no hay nada en el campo, pero si lo volvemos a repetir, puede salir. Si lo volvemos a repetir, a lo mejor vuelve a salir más. Entonces, siempre, lo ideal para estos animalitos serían coprológicos seriados. Utilizamos coprológicos de manera que sea un control periódico cada 6 meses, ya que pues algunos autores señalan que no debemos de desparasitarlos como manera rutinaria y si la carga parasitaria es baja, tampoco es recomendable desparasitarlos. Hasta que encontremos una carga alta, podemos hacerlo, pero siempre identificando el parásito para poder tener un medicamento adecuado que combata ese tipo de parásito. El estado de la muestra la tenemos que tener lo más fresca posible. ¿Por qué? Porque los parásitos mueren muy fácilmente en el aire de estos animales. Entonces, siempre, si vamos a hacer coprológicos seriados, que sea la muestra más fresca posible. Se decían en algunos papers que lo más fresco que pudieran, alrededor de 3 horas, se podría hacer sin problema. Y otra característica de estos animalitos es que tienen esta levadura, ¿sí? Es bien común en roedores y conejos y esta levadura pues vive en lo que es la capa mucosa del fondo gástrico y aguanta un pH ácido, ¿sí? 2.5, de 2 a 2.5 de su pH ácido, el que ella soporta. Muchos de los médicos llegan a confundirlo con alguna patología o algún o quiste de coccidia. Entonces, esta levadura es normal en los herbívoros y pequeños roedores. En el hurón, esta levadura no va a estar. Nada más en lo que son pequeños roedores y conejos. Bueno, aquí nos vamos a lo que es el diagnóstico por imagen. Sí, lo puse así con puras imágenes porque es algo de lo que más utilizamos nosotros en la clínica diaria, lo que son las radiografías. Para detectar fracturas muy frecuentes y comunes en conejos, en hámster, en chinchillas. Entonces, en hámster más que nada por las jaulas que les tienen. Aquí a la izquierda, en la primera imagen, estamos viendo ahí una fractura de tibia en un hámster. En la del medio estamos viendo un conejo con fractura en la cadera a nivel del acetábulo. Y también estamos viendo algo que es muy común también en conejos, un besoar, ¿no? Una obstrucción, digamos, por besoares o tricobesoares. También nos sirve para identificar enfermedades dentales, eh, respiratorias, urinarias y como les comentaba, pues las obstrucciones, perdón. Para identificar gases también. Las obstrucciones muchas de las veces nos pueden hacer esto que estamos viendo aquí en la imagen superior derecha, que nos dan solamente gas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido no está pasando hacia los intestinos, entonces ya tenemos que ver qué está pasando ahí.
Puse la imagen esta de la eh, izquierda superior, una chinchilla con maloclusión de un grado 4. La puse porque quería que vieran la diferencia de las bullas timpánicas de una chinchilla y comparada con las de un conejo, que ahorita las vamos a ver. Es sumamente grande, ¿no? Casi el triple, 4 veces más grande que las de conejo o las de cuyos. Nos sirve para detectar urolitos. En este caso, detectaron urolitos en los riñones de un hurón, en la esquina inferior derecha, y en la esquina inferior izquierda está un sedimento marcado, que es normal en cuyos y conejos y chinchillas. Entonces, es normal a cierto grado, porque si notamos un sedimento bastante más agrandado o bastante más pronunciado, puede predisponer a una cistitis, a unas enfermedades infecciosas. Entonces, es este que tiene aquí la jeringa, lo que tenemos ahí son unos cálculos que le quitamos a un cuyito en la excreción. Y pues aquí tenemos unas imágenes de los besuares que encontramos. Encontramos un tico besuar en uno de las mascotas y encontramos el tricobesuar que tenemos aquí en medio de la pantalla es lo que le sacamos al de la radiografía de acá atrás, a este de la radiografía. ¿Cómo se apunta aquí? No se puede, ¿no? Bueno, el de la radiografía. Y sacamos pelo. Los tricobesuares son bien predisponentes en razas que son muy peludas. Entonces tenemos que estarlos cepillando, estar al pendiente de ellos, de que digieran bien el alimento para que no pasen estas cosas. Bueno, en este artículo les voy a hablar más o menos de lo que es la maloclusión y los grados que hay en ella. En este artículo redacta el doctor Scott que que hubo un estudio en el Hospital de Fauna de ahí de la UNAM, en donde evaluaron a 338 pacientes y en el cual el 30% de esos pacientes presentaron maloclusión. En su mayoría presentaron maloclusión grado 1 y 2. Existen 5 grados de maloclusión, ¿sí? Empezando el grado 1 va a ser picos en los molares. Grado 2 picos en molares, elongamiento. El grado 3 ya viene igual, picos en molares, elongamientos, entrampamientos, sobrecrecimiento de incisivos. El grado 4 ya empieza a afectar huesos, ¿no? Empieza a afectar mandíbula, empieza a afectar senos paranasales, conductos lagrimales. Y el grado 5 es un grado en el que ya no podemos hacer mucho, que ya hay afectación de hueso, hay hasta puede haber abscesos. En el grado 4 también puede haber abscesos, pero sin comprometer tanto la mandíbula. Entonces, aquí el doctor Iscuad nos marcaba que tenemos que trazar unas líneas para nosotros ver si hay un sobrecrecimiento, que van a ir desde la zona periorbital. La primera, la amarilla que estamos viendo ahí, va a ir de la zona periorbital. Ay, perdón, me equivoqué. Desde la zona occipital del hueso que estamos viendo aquí, el hueso occipital, hacia lo que es el hueso nasal. La segunda va a ir desde la bulla timpánica hasta lo que es el ápice del diente, donde empieza la gingiva del diente. ¿Sí? Para nosotros evaluar si hay fracturas, si hay un sobrecrecimiento de los dientes, ya sea hacia mandibular.
o hacia la zona periorbital. Cuando nosotros ya tenemos el sobrecrecimiento hacia la zona de la órbita, ahí es un poquito más complicado porque puede haber hasta abscesos retrovulvares, puede haber exoftalmias por la consecuencia esta. Y en lo que es la mandíbula, puede haber fracturas de mandíbula, puede haber abscesos, lisis del hueso y etcétera. Bueno, aquí está la tabla de lo que se evaluó. Como les comentaba, la mayoría fueron grado 1 y 2, pero también había de grado 3. Y en este caso, como la chinchilla, había de grado 4, ¿no? Ya tenía aquí los bordes mandibulares con un absceso, tenía como picos en los dientes, en los molares, y tenía fracturas de los molares y ápices abiertos. Entonces, eso es importante en los herbívoros. Estas radiografías son de ahí de con nosotros. Estos son unos grados 4 y 5. Tenemos aquí en la mandíbula, pues ya que hay como que pico, ¿no? Ya se nos está yendo a los bordes de la mandíbula y puede llegar a salir y causarnos un absceso. En la otra radiografía de la derecha estamos viendo que hay fracturas de incisivos, fracturas de molares, una lisis del hueso, el incisivo ya topando con el molar y un sobrecrecimiento. Si vemos la línea que está arriba, estamos viendo que hay un sobrecrecimiento bastante marcado. Sobresalen bastante lo que es de la línea. Y aquí son grados 5, ¿no? En el momento que ya no podemos hacer nada. Si el de la derecha pudiera ser 6, pues sería 6, pero no, nada más hay 5. El de la izquierda estamos viendo un absceso con reacción perióstica y estamos viendo que hay picos, que hay una oclusión no concreta. Y en el de la derecha, pues estamos viendo que ya está todo destruido el hueso, ¿no? Destruido, ya no hay una continuidad de la mandíbula, no hay una continuidad de la órbita, perdón. Y pues los incisivos se han ido. Bueno, muchas de las veces, sobre todo en las razas mini, vamos a tener predisposición de sobrecrecimiento, ya que están mal hechos. Entonces, para nosotros evitar que estos animalitos estén yendo a un desbaste cada mes, se procede a lo que es la extracción de los incisivos. Esto pues obviamente con materiales dentales para nosotros poderlos sacar como debe ser y no fracturarlos al momento de estarlos extrayendo. Solamente se va a hacer si el sobrecrecimiento ya no tiene remedio. Si los incisivos están volteados, si están creciendo cada uno por su lado, como en este caso, podemos hacer la extracción y así evitarle una anestesia cada mes y evitarle que cada mes vaya y se haga el recorte dental, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el diente tiene que salir completo. Son dientes largos, no sé si los vieron en la radiografía, son bastante largos. Si nos fijamos, los incisivos, una tercera parte está afuera y lo demás está dentro de. Entonces tenemos que ser cuidadosos al momento de la extracción para que salgan completos. Y les digo, con materiales exclusivos que sean odontológicos. Podemos encontrar este tipo de espículas, ¿no? Este es un conejito que nos llegó, que tenía picos hacia el lingual, pero súper marcados, o sea, una oclusión súper fea, que tenía un sobrecrecimiento de molares bastante grande, ¿no? Que ya nos estaba causando una úlcera y una inflamación del tejido subyacente de ahí. Se hizo el recorte dental y pues se mandó a casa con tratamiento. Y en cuyos podemos encontrar este tipo de
de cuestiones también, entrampamientos linguales. El entrampamiento de lengua es muy común en cuyos, ya que la anatomía de ellos, los dientes están hacia lingual y al momento de tener un sobrecrecimiento, pues nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Si ellos no tienen un desgaste adecuado, va a empezar a crecer y a tapar la lengua. Al momento de que se hace el entrampamiento de la lengua, pues obviamente van a dejar de comer, dejan de recibir nutrientes y empiezan a tener pues diferentes tipos de problemas, anorexia, pueden tener desnutrición, pueden llegar a caer en choque glucémico y por consecuencia también pueden llegar a perder calor. Entonces, pues hay que evaluar todo esto y nosotros evaluamos cada 6 meses a los pacientes que tienen problemas de maloclusión. Cada 6 meses hacemos radiografías para tener un control de que no vaya a volver a pasar, porque muchas de las veces el problema no se remedia con un simple limado, sino que tenemos que seguir constantes para que no llegue a pasar lo mismo otra vez. Incluso hasta se puede llegar a estar limando cada mes lo que son los molares. Ultrasonografía, bueno, la ultrasonografía nos va a servir para evaluar los tejidos blandos. Nos va a servir mucho para detectar algún tipo de masa, sobre todo en neurones, para revisar las glándulas adrenales, que no haya un sobrecrecimiento, para revisar que no haya nódulos en ninguno de los órganos como vaso, hígado, riñón. Nos va a servir para evaluar los linfonodos, que son importantes también en neurones. A la izquierda tenemos linfonodos de hurón y a la derecha tenemos linfonodos agrandados en un erizo. O sea, este erizo pues ya casi no la contaba. Bueno, no la contó. Nos va a servir para detectar cuerpos extraños, urolitos, quistes. Los quistes renales en los hurones son muy comunes y frecuentes. Nada más hay que tener pues un control de que no haya un sobrecrecimiento para poderlos extraer a lo mejor. Nos va a servir para detectar quistes ováricos en cuyos, que es una de las patologías más comunes en cuyos que no son esterilizados. Entonces los quistes ováricos son importantes tener un control, si no la van a esterilizar, tener un control ultrasonográfico de pérdida cada año. Y esto que estamos viendo aquí a la derecha es lo que le sacamos al del cuerpo extraño. Era un huroncito que se había comido, pues no sé, una esponja y no sé qué era lo otro, no supimos, pero pues gracias al ultrasonido lo logramos retirar. Vamos a hablarles ahora de neoplasias de neurones, algo bien complicado en estos muchachos. Si tienen la oportunidad de tener un hurón como mascota, desaprovechenla, porque en algún tiempo de su vida va a llegar a padecer este tipo de neoplasias. Una o dos o tres juntas. ¿Por qué? Pues porque así los hizo Diositos, ¿sí? Estos animalitos son todo un caos. Bueno, hay tres neoplasias comunes en los hurones. La primera de ellas es la enfermedad de las glándulas adrenales, ¿sí? Esta nos va a abarcar de un 39 a un 53% de casos. El insulinoma es la segunda neoplasia más común en hurones y esta nos va a abarcar alrededor del 25% de los casos. Y linfoma nos abarca menos casos, es un 12% nada más. Pero aquí con linfoma tenemos un dilema, ¿no? Porque es difícil detectarlo, pero no imposible. Tenemos aparte, puse estos vasos ahí agrandados para que viéramos que en los hurones existe la esplenomegalia.
La esplenomegalia puede o no puede estar ligada a alguna enfermedad. Es algo normal, es un hallazgo común ver vasos tan grandes. ¿Sí? Algunos autores lo asocian con la edad, pero pues a nosotros nos han tocado hurones de 2, 3 años y ya tienen un vasote. Igual, cuando lo asocian con la edad, no saben la causa, no saben por qué o no se sabe por qué hay un sobrecrecimiento del vaso y que es normal en ellos. Obviamente en estos que tenemos aquí pues no son normales, ¿verdad? Hay uno que tenemos pues nódulos en él y hay otro que tenemos una pequeña y cosa, una mancha rara que lamentablemente no supimos qué era porque no los mandaron a analizar. Entonces, pues siempre nos vamos a quedar con dudas con estos animales de que qué era lo que tenía. Eh, lo de la glándula adrenal se puede presentar mucho por los excesos de estrógenos y andrógenos. Nos vamos a dar cuenta muchas de las veces por los signos o por el ultrasonido. Igual tenemos que hacer químico-hemograma para esto. Vamos a relacionar los signos con el de cola de rata, ¿no? Empiezan a quedarse eh, calvos, zonas alopécicas a los costados, zonas alopécicas en la cola. Sobre el insulinoma, podemos detectarlo en las células B, en los islotes pancreáticos, podemos detectar también con ultrasonido algunos nódulos en páncreas, un páncreas agrandado, y por relacionarlo con los signos. Y sobre el linfoma, pues, como les dije, es difícil. Podemos ver o no ver los linfonodos agrandados, podemos ver el vaso agrandado o no verlo. Hígado, médula van a ser afectados. Esto pues va a depender del estadio de la enfermedad. Lo que sí caracteriza al linfoma es que va a haber una anemia que no va a ser regenerativa. Entonces podemos más o menos ahí correlacionarla con los signos clínicos y con otras pruebas, como pues, la citología. La citología es la prueba ideal para detectar linfoma. Entonces, como es la prueba ideal, es poco invasiva, es un poquito mejor que nos va a detectar la morfología de las células. Nos va a detectar el tamaño, nos va a detectar si hay células inmaduras, que están grandes, que son uniformes, pues ya es sugerente a un linfoma. Eso pues ya el experto lo hará, ¿no? Nosotros nomás mandamos la muestra. El linfoma está lo de la citología, pero también podemos hacer una biopsia, nada más que la biopsia es un poquito más invasiva, ¿no? Entonces, de los dos, preferimos la citología para el linfoma. Y pues aquí están las biopsias. Las biopsias son importantes para detectar cualquier tipo de tumoraciones, saber a qué tipo de tumoraciones nos estamos enfrentando, a qué tipo de neoplasias nos enfrentamos más que nada. Y puse aquí los pequeños roedores porque son los más predisponentes a tener tumores de glándula mamaria. Los tumores de glándula mamaria son muy, muy recurrentes, sobre todo en ratas. En ratas. Se hizo un estudio, de hecho, sobre ratas, del cual les voy a hablar. Un estudio de lo que es la prevalencia de los tumores de glándula mamaria, en el cual se evaluaron 100 casos, esto de los años de 1990 a 2015, todo ese rango. 100, 100 ratas evaluadas, en las cuales se encontraron 105 tejidos de nueva formación, o sea, un 100 y cacho por ciento de las ratas tuvieron algún tejido de nueva formación. El 53% fue fibroadenoma de glándula mamaria, el 12% fue carcinoma de la glándula mamaria y
26 de los 105 que se evaluaron fueron malignos. Entonces, también ahí checaron que los machos que no habían sido reproducidos fueron los más predisponentes al tumor. Entonces, aquí es importante fomentar la educación en el cliente para que esterilice a sus pequeños roedores. Tenemos que hacerlo como un preventivo, ¿no? Para prevenir pues este tipo de tumoraciones. También se detectó en los casos que no tuvieron un tratamiento después de la cirugía, hubo una reincidencia del tumor. Más que nada fue del mes a los 8 meses, en un rango medio de 4, en una media, perdón, de 4.5 meses. Entonces, si estos amigos viven 2, 3 años y la mitad de su tiempo se la van a pasar con tumores, pues es mejor esterilizarlos a tiempo, ¿sí? Esterilizarlos desde jóvenes. 5 o 6 meses ya podemos esterilizar un hámster, una rata, un ratón. Y es importante que esterilicemos tanto machos como hembras, porque ya vimos que también había prevalencia en los machos que no eran castrados o reproducidos más bien. Bueno, sobre cultivo y antibiograma, es importante mandar, evaluar, por ejemplo, en los abscesos que encontramos, eh, evaluar qué antibióticos vamos a mandar, si es necesario mandar los antibióticos o no mandarlos. Puse aquí los abscesos de conejo porque en ellos es importante los antibióticos que vamos a manejar. Entonces, es contraindicado o casi penado mandar cefalosporinas o aminoglucósidos de manera oral en estos animalitos. Tenemos que mandar hacer el cultivo para nosotros saber qué es lo que podemos manejar y que sea efectivo. Muchas de las veces podemos sacar el absceso de ellos con todo y cápsula y no pasa nada, pero muchas de las veces si la cápsula no sale, es muy común que pueda volver a proliferar el absceso. La prueba de cinta. La prueba de cinta es una prueba que hacemos los que nos dedicamos a no convencionales para evaluar la carga ectoparasitaria. Eh, Consiste en un tape, pegamos un tape en la zona afectada o en el área afectada de nuestra mascota, lo pegamos a una laminilla y lo revisamos a microscopio. Es una manera rápida y efectiva de detectar ectoparásitos. Puse aquí uno de los parásitos más comunes en conejo, que es el Soroptes cuniculi. Este amigo le encanta vivir en el oído, entonces si vemos costras en oído, podemos hacer una prueba de cinta con una costrita del oído, vamos a encontrar a estos muchachos. Encontramos también en un cuyo piojitos del género Lyricola porceli, que igual lo vimos que caminaban ahí, lo tomamos con la cinta, lo pusimos en un portaobjetos y pues nos dio esto. O estos muchachos, ¿no? Los Caparina tripilis en un erizo. Ahí se ven bien felices caminando a gusto en la plaza. Los atrapamos y notamos que ahí se estaban reproduciendo otra vez los muchachos, pero lamentablemente el caso de este erizo fue pues bien extremo porque la señora ya lo llevó cuando estaba todo infestado, todo lleno de costras, eh, no comía, tenía días sin comer, estaba súper mal, estaba deplorable y nosotros al momento de querer dar algún tratamiento pues se iba a complicar el cuadro, ¿no? Porque estaba bastante mal. Entonces este muchacho pues se nos fue. Y por último les puse lo que es la necropsia. Puse la enfermedad
viral hemorrágica del conejo porque en esta enfermedad no hay signos, no hay nada. No nos da indicios de que está enfermo, no nos da indicios de que algo anda mal con él. Entonces, la única herramienta que podemos utilizar nosotros para detectar la enfermedad viral hemorrágica del conejo es una necropsia. Al momento que ya nuestro animalito fallece, que fallece súper rápido, son fallecimientos que se dan de manera súbita, son muertes súbitas. Entonces, ¿qué vamos a observar en la necropsia? O qué va a observar el patólogo, ¿verdad? Porque nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, yo no lo hago. Va a observar necrosis hepática, que va a ser masiva. La necrosis hepática va casi siempre directo a hígado. Eh, vamos a encontrar hemorragias en diferentes órganos, vamos a encontrar hemorragias en pulmones, hemorragias en corazón, eh, signos clínicos de la parte, digamos, externa. El animalito muere y muchas de las veces va a tener una hemorragia por las narinas. Eso es algo característico de esta enfermedad. Tenemos que educar al cliente. Acuérdense que la medicina preventiva es la mejor herramienta. Hay que educar al cliente. Ahorita estamos aquí en Ciudad Juárez, pero en Torreón hay un brote de la enfermedad y están vacunando obviamente a todos los conejos habidos y por haber como mascotas. Igual a los lotes, a donde son de producción, también se están vacunando. Torreón no está muy lejos de aquí, entonces tenemos que combatir el brote y vacunar a todos los conejos, a todos, a todos. Entonces, los que están aquí en Juárez, vamos a unirnos, vamos a vacunar este tipo de animales, porque si no hacemos la medicina preventiva, vamos a tener estas consecuencias, ¿no? Que el animalito muera y aparte es de reporte obligatorio. Entonces, vamos, vamos a unirnos, vamos a conseguir vacunas. Con gusto me pueden marcar o mandar mensajito y les digo dónde conseguirlas para que pues también tengan todas sus vacunas y las empiecen a aplicar. Obviamente, primero haciendo la revisión del animalito. Bueno, les voy a hablar de este caso clínico que tuve hace, ¿qué serán? 3 años ya casi, eh, de un erizo, ¿sí? Aquí pues tratamos de hacer todo lo que pudimos por Elisa. Hicimos varios estudios, entonces pues vamos a darles una pequeña reseña de Elisa. Bueno, Elisa es un erizo africano, Ateleusia albiventris, de 1 año 10 meses de edad, hembra, que estaba entera. Bueno, primero vamos a darles lo que es la anamnesis. Esta muchacha llegó porque iba a una revisión para esterilización, pero los dueños no se habían dado cuenta que ella tenía un bulto en lo que es la mandíbula. Entonces, ellos referían que tenía buena actividad, que comía, que bebía, tomaba agua, defecaba y orinaba de manera normal. Comía alimento masuri, tenebrios a libre acceso, eso está mal, a libre acceso no lo podemos dar, pero ella comía tenebrios a libre acceso y ellos notaron que al transportarla para su revisión, para esterilización, notaron un olor feo, un olor fétido y que algo andaba mal en su boca. Entonces la llevan, hacemos el examen físico. Al examen físico notamos que hay un abultamiento en la mandíbula con un olor bastante fétido. Esta ericita, a diferencia de otros erizos, se dejaba manipular muy bien, entonces pudimos hacer revisiones rápidas sobre lo que es la boca. Ya después de ahí, pues la sometimos a una revisión bajo anestesia, en donde encontramos que había inflamación del tejido gingival, que había inflamación del tejido gingival en el lado derecho,
era granulomatoso, olía mal, pero no era movible. Había pérdida de piezas dentales y cialorrea. Igual, tenía una secreción gaseosa y secreción sanguinolenta leve. Después de ahí, pues nos fuimos a las pruebas complementarias, ¿no? Tomamos una muestra para una química y un hemograma, hicimos una biopsia y tomamos radiografías de cabeza y tórax, esto para ver si no había metástasis. En las radiografías nos reportaban los doctores de PET sonography que habían cambios en el cráneo, había una pérdida de la continuidad de la mandíbula del lado derecho con reacción perióstica y aumento de volumen del tejido blando, en los que presentaba pues una densidad mineral que no era normal. En los hallazgos de la radiografía del tórax no se consideraron hallazgos importantes, o sea, no había cambios. Y en la lesión, perdón, de la mandíbula también notaron que había una lesión ósea que era muy agresiva y que estaba afectando ahí el hueso de la mandíbula. En el hemograma detectaron los estudios leucocitosis por neutrofilia con desviación a la izquierda y aumento del EST por la inflamación crónica. Esto pues lo relacionamos nosotros a lo que era el tejido de nueva formación que encontramos. En la química pues había muchos cambios. Azotemia renal con hiperfosfatemia, hipercalcemia hiperamilasemia. Esto pudo haber sido por la disminución en la excreción renal. La hiperfosfatemia y la hipercalcemia también se pudieran asociar con la reabsorción ósea, ya que pues se comprobó que había un tumor ahí invadiendo la mandíbula. El incremento del CK estaba asociado a lo que es el daño o esfuerzo muscular que tenía. La hipercolesterolemia, ay, también difíciles esos términos. Bueno, los asociamos, esos analitos, a lo que era la anorexia, ya que ya no comía de manera como debería de ser. Comía y tomaba agua, pero no a lo que eran sus requerimientos. Ok, se mandó a casa con tratamiento, sí, un tratamiento de analgésicos, de antiinflamatorios y con un antibiótico. Se hizo la remoción quirúrgica, en el cual retiramos el 40% del tejido y se realizó la limpieza del área. ¿Sí? Mandamos lo que quitamos a biopsia, en el cual pues nos detectaron lo que son carcinoma de células escamosas, de células escamosas vía oral. Después de tener este diagnóstico, Elisa empezó a decaer. ¿Sí? Empezó a decaer y notaron que tenía un bajo consumo de alimento, había bajado su actividad y empezó con sangrado de la cavidad oral. Entonces, pues nos lo llevaron otra vez, volvimos a anestesiar, volvimos a ver y encontramos una condición corporal más baja, cialorrea sanguinolenta. A la palpación abdominal detectamos gas, muchísimo gas. Había igual contenido gaseoso en la mandíbula y había perdido otro diente, el premolar 1. Después de estar en una condición 3 de 5 bajo una condición de 3 de 2. Pesaba al principio 320 gramos y después en esta segunda ocasión pesó 280 gramos, bajó bastante y fueron 5 días los que pasaron. Después de ahí pues decidimos hacer otra radiografía
y un ultrasonido para ver qué estaba pasando. Aquí en la radiografía observaban pues muchísimo gas, y esto era pues asociado al bajo consumo de alimento que tenía. Si se fijan, está todo el intestino distendido. Se extendía se extendía hasta colon. Y en el ultrasonido nos detectaron que los riñones presentaban cambios. Había una nefromegalia bilateral asociados a un daño renal. Entonces aquí tendríamos que volver a repetir estudios. Pero los primeros estudios que nos dieron nos daba una característica de daño renal, ¿no? La azotemia. Entonces todo esto se asoció, también en vaso, perdón, encontraron contornos externos redondeados y definidos, y había cambios que habían aumentado. Ah, ok, ya regresó. ¿Me escuchas? Sí. Ah, ok. Entonces continuamos, ¿no? Estábamos hablando de el paper que encontré sobre estudios en 21 erizos diagnosticados con tejidos de neoformación orales. Les decía que de los 21 que le hicieron muestras, 17 de ellos eran casos casos de carcinoma de células escamosas. Entonces, aquí estamos hablando que el 80% de los individuos tenía esta neoplasia. Y pues habían diferentes grados, ¿no? La mayoría fue grado 3. Dos de ellos nada más se encontraron fibromas odontogénicos periféricos, y uno con un sarcoma y otro con un hemangiosarcoma. Entonces, si se fijan, la cantidad de casos que hay en erizos de células de carcinoma de células escamosas es bastante grande. Entonces, tenemos que revisar a nuestros erizos siempre, hacer un examen completo, revisar la cavidad oral sobre todo, porque aparte de que puede haber tejido de nueva formación, se les forma cerro. Entonces, tenemos que checar todo eso. Cualquier tejido que sea detectado a tiempo nos puede dar un mejor pronóstico para nuestro paciente. El único tratamiento asociado a este tumor es la remoción quirúrgica. Si no se extrae por completo, pues obviamente va a volver a salir. No hay tratamiento específico asociado a quimioterapias. No hay ninguna. Todavía no se ha descubierto. Están investigando, pero no hay nada de eso. Y aquí pues nada más es la detección temprana, pues nos va a ayudar mucho a mejorar el plan terapéutico y el plan, a mejorar el diagnóstico y el pronóstico de nuestro paciente. Es el que les decía ahorita, 21 pacientes con tejido de información. Se me olvidó que lo había puesto. Y estos son los que encontramos, ¿no? No era una tesis que encontré. 21 pacientes con tejidos de nueva formación oral, 17 con carcinoma de células escamosas, 2 con fibromas, uno con sarcoma y uno con hemangiosarcoma. Y conclusión del caso. En el caso de Lisa, bueno, pues pudimos remover solamente el 40%, pues ya había daño en hueso y mandíbula, ya estaba bien comprometida. Entonces lo extrajimos todo, manejamos el dolor, aunque pues con los indicios de daño renal, pues sí fue muy difícil porque no podíamos manejar AINES. Entonces tuvimos que manejar opioides
y pues algunos antiinflamatorios. El diagnóstico de Elisa ya fue un diagnóstico de reservado a malo, ya que pues era una neoplasia de comportamiento maligno y pues nos exhibía mucha, se nos podía proliferar hacia el paladar, ¿sí? Entonces era una invasión que se le iba a hacer bastante grande e incluso pudiera haber metástasis. Elisa pues siguió con tratamiento, comiendo, bebiendo, defecando de manera normal, tuvo buena actividad, hasta que pues se nos fue. A los 6 meses se nos fue. No había evolucionado tanto su carcinoma, pero sin embargo pues tenía ya problemas en el paladar. Empezó a proliferar ahí el carcinoma y pues ya no había mucho que hacer. Bueno, como conclusiones de la plática, tenemos que tratar, y les digo tratar, porque es bien difícil hacer las cosas. Tratar de lograr una medicina basada en evidencias para nosotros poder evitar iatrogenias y pues apoyarnos entre nosotros, apoyarnos con los expertos en imagen, apoyarnos con los expertos en laboratorio, apoyarnos de la gente que nos pueda ayudar a detectar un caso, si es un caso muy difícil, porque como sabemos, en nuestra medicina no hay tanta información, entonces nos toca batallar, ¿no? Investigar hasta que llegamos al punto en el que podemos lograrlo solos. Y es importante que si nosotros ya no podemos con el caso, pues referirlo, ¿no? Referir no nos hace menos médicos, no nos hace menos buenos. Referir al contrario, nos hace ser buenos médicos, no dañando al paciente. Y pues es todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, si los dejé peor de lo que ya estaban, si me di a entender. ¿Aló? Pues bueno, vamos a esperar un ratito a ver si hay alguna pregunta, que la escriban en el chat o si quieren levantar la mano, como ustedes gusten. Voy a dejar de compartir pantalla. Esta es la bibliografía y va a estar. Pues bueno, en lo que vemos a ver si hay preguntas, te voy a hacer entrega de tu constancia, pues así de forma virtual. Pero mira, A ver si me llega. déjame compartir pantalla. Vamos a ver qué dicen los muchachones. Ay, me salí. Gracias. No, ese. Ay, disculpen que no les sea esto. No le sabemos. Ayuda. Grandes. A ver, no sé qué hice. Deja ver si aquí está en el chat que hay. A ver si ahora se puede. Manuel Morales. Hola, Meni. Bueno, Gracias. si no han hecho preguntas. Ujú. No, creo que les quedó todo bien claro o más reburujados, quién sabe. Mm, Bueno, pues te voy a hacer la entrega de la constancia. Pues bueno, pues primero que nada, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme, que me hacen sudar, pero ahí estamos. Ya sé. Y pues bueno, le entrego la constancia a la doctora Brenda Berenice Montes López.
por su participación como ponente con la plática Uso de pruebas diagnósticas en pequeños mamíferos que se llevó a cabo el día 29 de enero de este año con una duración de 2 horas aproximadamente. Ya es, Casi, en casi no. algún momento te las hacemos llegar en físico, pero mientras así. Sí, está bien, muchas gracias. Pues vamos a esperar, no tienen preguntas. Mm, Todo bien, parece ser. A ver, a ver si puedo- Ya ves, todo bien explicado. Muy bien. Estuvo muy padre la plática, sí nos gustó. Sí, pues traté de hablarles un poquito de las enfermedades más comunes, ahí metiéndolas con los diagnósticos, las pruebas diagnósticas, pues para que no se nos hiciera tan tedioso, ¿no? Sí, Igual, pues sí. hoy el nervio nos gana y a veces tartamudeamos y todo, pero pues creo que se entendió. Muy bien. Bueno, pues si no hay preguntas, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos seguirlos viendo aquí en las próximas sesiones. El próximo mes vamos a hablar sobre, bueno, va a ser tema sobre cardiología. Ya les estaremos subiendo el calendario y los temas para que estén al pendientes allá en la página de Facebook. Y pues ya si Brenda nos da este permiso, pues subimos la plática a YouTube. Ahí vemos. Ay, no, sí está bien, no hay problema. Muchas gracias muchachos por estar aquí en la plática y pues nada, nada más que agradecer también al laboratorio por invitarme y cualquier duda o pregunta que tengan, saben dónde encontrarme, en Exopets, ahí estoy. Bueno, muy Eh, buenas me, pueden, noches a me, todos. pueden, me pueden marcar ahí al teléfono de la clínica sin problema y pues si les puedo ayudar a resolver algo, pues les ayudo. Importante, acuérdense de las vacunas de conejos, tenemos que empezar a aplicarlas. Listo, pues buenas noches. Buenas noches, nos vemos, muchas gracias. Bye. Bye.